Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. La gran caída. Un adolescente de cabello blanco caminaba por un pasillo largo y oscuro. Parecía sacado de una película de terror. Paredes de ladrillo oscuro lo rodeaban. Antorchas iluminaban las paredes mientras avanzaba. A lo lejos se oía un ruido, algo así como un gemido. A medida que el adolescente caminaba, el sonido se hacía más y más fuerte, hasta que llegó frente a una gran puerta. La empujó suavemente y la puerta se abrió de golpe, dejando escapar una luz dorada. Dio un paso y su pie tocó una hoja de papel. Y otra, y otra. Pero Brigitte. Necesito esos papeles, se oyó un quejido, masculino. Había una mujer de pelo corto y rizado que sostenía una pila de papeles en la mano. Su rostro tenía la mirada perdida. Frente a ella, mirándola desde el escritorio, había un hombre de cabello oscuro con reflejos violáceos y las puntas rizadas. Vestía un uniforme blanco con una cruz rosa en el pecho. No, señor Lee. Estos son solo planos para otro cómic, dijo con un tono ligeramente monótono. ¿Los necesito? No. Gimió el hombre una vez más mientras le quitaban los planos. El adolescente de cabello blanco le sonrió con compasión. Al notar su presencia, el hombre habló. Ah. Alan. ¿Estás aquí? Pasa, le hizo señas el jefe. Alan entró más en la habitación desordenada. El adolescente de pelo blanco se acercó al jefe. Asintió con la cabeza y le sonrió a la mujer, Brigitte, antes de centrar su atención en el hombre que tenía delante. Los demás llegarán en breve. ¿Qué está pasando, Kamui? Preguntó Alan, confundido. Bueno. Nosotros. Esperemos a que lleguen los demás, entonces se los diré a todos a la vez. No quiero repetirme, explicó Kamui. De repente, la puerta se abrió de golpe y entraron dos hombres altos. Uno tenía el pelo rojo fuego, erizado en todas direcciones, sujeto con un pañuelo negro con una X verde bordada y un parche negro en el ojo. El otro llevaba el pelo azul marino recogido con una corbata roja trenzada. Vestían ropa informal. El pelirrojo llevaba una camisa verde oscuro de manga larga, que le llegaba un poco más abajo de los codos. Vestía pantalones blancos con un cinturón negro y botas altas que le cubrían la parte inferior de los pantalones, por debajo de la rodilla. En la cintura llevaba un pequeño martillo de guerra negro. El otro llevaba una camiseta azul oscuro sin mangas y pantalones negros, dejando al descubierto parte de un tatuaje negro que parecía extenderse por sus hombros y brazos. Alrededor de la cintura llevaba un paño blanco asterisco con textura escamosa del que sostenía una espada larga. Calzaba botas negras. ¿Qué hace Moyashi aquí? Gruñó el de cabello negro como la noche. Allen fulminó con la mirada al espadachín. Soy Alan, Wakanda, gruñó. Bacan, el espadachín gruñó en respuesta y agarró la empuñadura de su espada, dando un paso al frente. El adolescente de cabello blanco reaccionó poniéndose el guante blanco. Vamos, vamos. Yu. Moyashi. No hay necesidad de pelear en la oficina de Kamui. Ya está bastante desordenada. La pelirroja se rió. Los dos hombres, enfurecidos, se volvieron hacia la pelirroja que reía. Sus miradas se agudizaron, dándoles el aspecto de depredadores tras un pequeño conejo. Creí haberte dicho. No me llames así. Dijeron los dos al unísono antes de fulminarse con la mirada. Ustedes, les gritó el jefe, pero lo ignoraron. ¿Qué? Son solo nombres. ¿Verdad, Yu-chan? Usagi, dijo el espadachín, dando un paso hacia la pelirroja. Tienes 3 segundos. Tipo. Jajaja. 3. Ay. No me hagas daño, Yu-chan. 1. Dio otro paso. La pelirroja dio un paso atrás y soltó una risita nerviosa. Jaja. Moyashi. Me protegerás, ¿verdad? Alan se cruzó de brazos y fulminó con la mirada al pelirrojo. No me llames así, Labi. Soy Alan. 2. Tipo.
Vale, Alan, ¿no me protegerás?, gritó Lavi. No, Alan apartó la mirada y Lavi jadeó dramáticamente. Bebé pero Moyasi. Gimió. 3. El espadachín desenvainó su espada y corrió hacia Usagi. Exorcistas, gritó el líder, deteniendo toda acción. Los tres fijaron sus ojos en él mientras se ajustaba las gafas. Ahora que tengo su atención, me gustaría informarles sobre la tarea. Asintieron con la cabeza. Bueno, dos de ellos lo hicieron, el otro chasqueó la lengua. Se sentaron en el sofá y se miraron con recelo. Bueno, Alan y Wakanda lo hicieron, antes de apartar la vista. Lavi soltó una risita. Bien, entonces. Nosotros, el equipo científico, queremos examinar e inspeccionar el arca más de cerca, comenzó Kamui. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros?, preguntó Wakanda. A eso voy. Enviamos a algunos de nuestros científicos y bueno, se perdieron. ¿Se han perdido? El trío lo miró con incredulidad. Sí. Entonces, enviamos más, y... Déjame adivinar, ¿se perdieron? Lavi se rió, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro del hombre. Lo hicieron. ¿Así que quieres que entremos y los busquemos?, preguntó Alan incrédulo. Saben que yo me pierdo con la misma facilidad. Hay días que apenas llego a la sala de músicos. Exacto. Comí y se animó visiblemente. El espadachín se puso de pie. Ese no es trabajo para un exorcista, Kamui. Miró fijamente al líder. Lo sé. Pero es el único trabajito que puedo darte. Te prometo compensártelo, Kanda, después de esto. Pero de verdad os necesitamos en esto. Nadie más quería entrar a buscarlos, lloró Kamui. Bueno, en realidad, excepto uno. Pues que lo hagan, gruñó Kanda. Wakanda, quizá deberíamos ayudar. Es decir, el arca es enorme, es fácil perderse. 4 personas buscando serían mejor que una. No me importa ayudar. Necesito aprenderme la distribución del arca, razonó Alan, mientras Lavi asentía. Además, estoy segura de que Panda Jiji querría que documentara más sobre ello. Así que digo que me apunto. Kanda resopló y se giró hacia la puerta, listo para marcharse. Ignoró los gritos de Kamui y siguió caminando a paso ligero hacia la puerta. Hasta que alguien lo detuvo. Vale. Wakanda. Si haces esto con nosotros, te reto a una pelea cuando volvamos, intentó sobornarlo a Alan. Se hizo un momento de silencio. Los tres aguardaban la respuesta del espadachín, esperando que aceptara. De acuerdo. Hecho. Los tres estallaron en vítores. De pie frente a una enorme puerta blanca, Alan lucía su uniforme habitual, negro, rojo y dorado. En el pecho llevaba la insignia de la famosa Cruz de Ross. Miró a su lado y vio a sus compañeros exorcistas. Vestían el mismo uniforme que él, aunque el suyo consistía en una chaqueta y pantalones, cada uno tenía su propia versión. La de Kanda era una chaqueta larga tipo gabardina, en lugar de la corta. Lavi había cambiado los pantalones por sus habituales blancos, que se tornaban negros en los bajos. Todos llevaban botas militares negras de caña alta. De repente, sintió algo redondo salir del bolsillo de su uniforme. Al mirar hacia abajo, vio una esfera dorada familiar. Tenía forma de cruz, pequeños cuernos y alas. Allen sonrió antes de acariciar al ser. Este sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados. Una visión que aterrorizaba a los demás, pero que hizo que la sonrisa del exorcista se tornara cálida y tierna. Bueno, ¿a qué esperamos? Entremos, exclamó Lavi. De todos los días que Link no está. Sin mirar atrás, los tres subieron las escaleras y salieron a la luz. Nota de la autora, Dios mío, suena como si hubieran muerto, no, mis bebés. Al entrar en el arca, Alan oyó los gritos de una mujer. Dado el silencio que reinaba en el arca, no fue difícil oírlos. Ricky. Sifu. ¿Dónde están?, gritó la mujer. Espera, ¿eso es? Parece que vienen de allí, señaló Kanda sin rodeos. Vámonos.
Se marchó. Supongo que quiere terminar con esto cuanto antes. Labby y Alan intercambiaron una mirada antes de seguirlo. A medida que se acercaban, los gritos se intensificaban. Pronto se encontraron detrás de un científico muy conocido. Oye. Es Alan Zack. Labby recibió un rápido codazo en las costillas antes de terminar la frase. La mujer se volvió hacia ellos. Llevaba el pelo castaño recogido en dos largas coletas sujetas con cintas de flores. Lucía unas gafas pequeñas de montura redonda sobre sus grandes ojos marrones. Vestía una bata blanca larga de ciencia sobre un chaleco azul, que a su vez cubría una camisa blanca de manga larga abotonada y una falda azul oscuro. Asterisco al verlos, se animó considerablemente y sus mejillas se sonrojaron. Señor Walker. La científica les hizo un gesto con la mano y Alan creyó ver corazones en sus ojos cuando ella lo saludó. Señorita Lufá, qué gusto verla de nuevo. La saludó con una sonrisa. ¿Recibiste mi regalo? Preguntó alegremente. El exorcista de pelo blanco asintió con la cabeza. Sí, estuvo bien. Gracias por eso. De nada. Parecía brillar con más intensidad. Así que, jovencita, Labby rodeó con el brazo los hombros de la pequeña mujer, captando su atención. Te oímos llamar a tus amigos. ¿También se han perdido? Preguntó, arqueando las cejas. Lufa asintió. Sí, entraron para buscar a los demás que se habían perdido y ahora no puedo encontrarlos. Bajó la mirada, con tristeza en los ojos al pensar que probablemente sus amigos se habían perdido. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte a buscarlos, la tranquilizó Alan, sin querer que se sintiera triste. La sonrisa del científico reapareció y se ensanchó. Labby los miró y sonrió con sorna, desconcertando al exorcista maldito. ¿A qué viene esa sonrisa? Sí, señorita. Lo tenemos controlado. Apuesto a que Moyasi, Yuchan y yo los encontraremos fácilmente, dijo Labby con una sonrisa. ¿Qué no? Uf. Es Alan, Labby. El nombre irritaba a Alan hasta la saciedad. Primero fue Kanda, luego Labby. No necesitaba que Luafe también lo llamara así. Kanda respondió desenvainando su espada. Labby se agachó tras Luafe. Ah. No me hagas daño, Yu. El espadachín gruñó. Allen notó el miedo de Luafe. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el espadachín mientras Labby se escondía tras ella. Le lanzó una mirada fulminante a la conejita loca antes de dirigir su atención al exorcista enfurecido. Kanda, cálmate. Ya podrás desquitarte con Labby después. Alan fulminó con la mirada al espadachín, ignorando el grito de incredulidad de Labby cuando mencionó que Kanda prácticamente podría darle una paliza después. No me digas qué hacer, Moyasi, le devolvió la mirada con furia. Es Alan. Va Kanda. ¿O es que no me oyes? Alan le sonrió maliciosamente. Kanda apuntó con su espada al usuario de la inocencia parasitaria, mientras Alan se ajustaba el guante una vez más. De repente, un fuego los envolvió, acompañado de rayos eléctricos. Sus miradas y posturas de combate permanecieron inmóviles. Antes de que pudieran avanzar, un tierno ejem los detuvo. Allen miró y vio a Lufá sonrojada, con labia encogida detrás de ella, inmóvil. Bueno, ya que estáis aquí, sugiero que empecemos a buscar. Quiero ayudar. Kanda chasqueó la lengua y enfundó su espada, apartando la mirada. Alan le dirigió otra mirada fulminante antes de acomodarse el guante y enderezarse. Le dedicó una sonrisa al científico. Tienes razón, pero ¿estás seguro de que quieres venir? Probablemente tengas mucho trabajo que hacer. Negó con la cabeza, y su rubor se intensificó por alguna razón. Estoy segura, mis amigos son más valiosos para mí. Si se pierden, es mi deber como amiga encontrarlos. Labby le dio una palmadita en la cabeza a la niña y salió de detrás de ella. ¿A qué eres un encanto? La científica se sonrojó tímidamente ante la atención. Alan le sonrió de nuevo, orgulloso y contento con su respuesta. ¿Y bien? ¿Qué camino tomamos? Preguntó Labby, cruzando los brazos detrás de la cabeza en una pose despreocupada. Kanda gruñó y se dirigió hacia la izquierda,
dejándolos atrás por completo, para gran irritación de Alan. Labby se levantó de un salto y siguió al espadachín con un aquí vamos. Alan suspiró y miró a la mujer. ¿Nos ponemos en marcha? Su rostro enrojeció aún más y apenas asintió, siguiendo al exorcista maldito. El cuarteto continuó caminando, con Kanda a la cabeza. Lufá gritaba de vez en cuando a sus compañeros perdidos, sin obtener respuesta alguna. Finalmente, llegaron a una zona desconocida del arca. En esta área, las puertas eran de colores distintos. Casi como cuando lucharon contra los Noé dentro del arca, no hacía mucho tiempo. Pasaron junto a una puerta azul con una espada tallada. Una puerta de ébano con ¿es una H? Y varias más. Fue al pasar junto a una puerta marrón normal cuando Lufá se detuvo. ¿Oyen eso?, preguntó. Allen negó con la cabeza, confundido. Los otros dos repitieron la acción. No oigo nada, gruñó Kanda. Escucha. Se llevó el dedo a los labios, la señal universal de SHH o silencio. Alan se encogió de hombros y cerró los ojos para escuchar. Al principio no oyó nada, luego oyó algo, un aleteo. ¿O era un batir de alas? Intentó localizar el sonido. Parece venir de... Ahí, parece que viene de ahí, interrumpió Lufá sus pensamientos señalando hacia la puerta marrón. Tras una inspección más minuciosa, Alan vio en la puerta un gato persiguiendo una mariquita. También había mariposas en las esquinas. Lo extraño era que la puerta no tenía manija. Donde debería haber una, solo había una placa metálica plana y dorada. ¿Dónde está la manija? Alan la observó mientras se acercaba y pegaba la oreja al objeto. Los científicos la miraron y les hicieron señas. Él y Labby intercambiaron una mirada antes de dirigirse a la puerta. Ahora que estaba más cerca, Alan podía oír claramente el aleteo. Sonaba como una multitud de mariposas. ¿Podrían ser ciertas mariposas de Noé? De repente, para su horror, la puerta se abrió de golpe. Parecía que la mujer se había apoyado demasiado contra ella, provocando que se abriera. Vio el miedo reflejado en su rostro antes de caer dentro. Reaccionando por instinto, el exorcista maldito saltó hacia la puerta abierta, justo después de la chica caída. Por suerte, logró sujetarle la mano a tiempo. Hasta que se dio cuenta de que él también había saltado dentro y no se había agarrado a nada para evitar la caída. Desesperado, extendió la mano y agarró una bota. Era la de Labby, la reconoció. Su mirada se elevó y vio al pelirrojo sostenido por la camisa por Kanda, quien se aferraba al marco de la puerta con el cuerpo inclinado hacia adentro. Qué irónico estar de nuevo en esta situación. ¿Cuál es esa idea tan loca?, refunfuñó Kanda. ¡Ay! Cálmate. Estoy seguro de que podemos salir de esta, como la última vez, dijo Labby con voz entrecortada. Lufá no pudo evitar mirar hacia la oscuridad. Parecía interminable y asfixiante. Era como si pudiera engullirlos en cualquier momento. No esperaba que la puerta se abriera así. No tenía manija, seguramente se habría mantenido cerrada. Lástima que no fuera así. Qué horrible se sentía. Si tan solo no se hubiera apoyado en la puerta. Ahora estaría bien. Y arrastré al señor Walker conmigo también. Ahora debe odiarme. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se sentía tan desafortunada. Una carga. Inútil. Todos esos sentimientos negativos la atormentaban y casi no notó el aleteo de una mariposa. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, se clavaron en la criatura voladora. Era completamente negra, pero parecía emitir un brillo púrpura. Y se dirigía directamente hacia ella. ¿Esas son las cosas que aparecen en los informes sobre ese tal Noé? El pánico la invadió. Había leído sobre las crueles mariposas que mataron a uno de los exorcistas e hirieron gravemente a Alan Walker. ¿Y ahora la misma bestia se dirigía hacia ella? Apretó con fuerza la mano de Alan. Un leve grito ahogado escapó de su garganta presa del pánico. Dejó que su cuerpo se balanceara, intentando alejarse del monstruo que aleteaba. Rápidamente, alzó la vista hacia el exorcista maldito, tratando de transmitirle su miedo. Él la miró y ella vio cómo sus ojos se abrían de par en par. Debía de haber visto el horrible bicho.
Sintió como él se apretaba más antes de levantar el brazo de un tirón. Lu-Fa sintió que se elevaba de un salto, soltando por un instante la mano de Alan. El pánico la invadió, antes de que sintiera un brazo que rápidamente la rodeaba por la cintura y la atraía hacia un pecho cálido y firme. Levantó la vista y vio el rostro de Alan contraído en una mueca de reproche. Miraba más allá de ella. De repente, sintió las mejillas arder y dejó escapar un pequeño gritito. Estaba en sus brazos. La sostenía en sus brazos. Por un instante, la pobre científica se olvidó de respirar. Podía percibir el sutil aroma a vainilla y dulces dangos que emanaba de su uniforme. Le costó un mundo contener las ganas de olfatear al tipo. No quiero parecer rara. De repente, empezaron a columpiarse y girar. Lu-Fa se dio cuenta de que la mariposa seguía volando tras ellos. Con cada giro, volaba a su alrededor solo para regresar cuando giraban en la dirección opuesta. Esto continuó una y otra vez, y para ella era como si estuvieran bailando en el aire, con la posibilidad de caer al vacío en cualquier momento. ¡Uf, qué romántico! ACK. Moyasi, deja de moverte, exclamó Labi con la voz entrecortada. No puedo evitarlo. Hay un TS aquí abajo. Por alguna razón, persigue a Lu-Fa. ¿Qué? Gritó Kanda, con voz tensa. Lu-Fa y Alan seguían balanceándose y retorciéndose, lo que no ayudaba en absoluto a Labi. La bota a la que se aferraba Alan también empezó a moverse y a retorcerse. Para. Mi bota, gritó Labi entre jadeos, con la camisa apretándole contra la cintura. Incapaz de soportar el agarre asfixiante de la camisa, Labi movió la cabeza tratando de ponerse cómodo y liberarse. Usagi. Para. Gritó Kanda irritado. Labi tosió y de repente su cabeza asomó por el agujero. Sintió un alivio instantáneo, pero la realidad de lo sucedido lo golpeó con fuerza. Desesperado, extendió la mano y agarró la muñeca de Kanda, tirando de ella con fuerza, lo que hizo que el espadachín soltara el agarre. Lu-Fa dejó escapar un grito y todos cayeron rodando. Allen soltó la bota de Labi para sujetar a Lu-Fa y protegerla del impacto. Labi caía sin camisa. Kanda caía con el ceño fruncido, aferrándose con fuerza a la camisa mientras todos caían. Vice. Murmuró una voz suave. El dueño de esa voz era un hombre chino de baja estatura. Vestía una camisa hawaiana roja y pantalones beige. Estaba arrodillado sobre un futón grande, mirando al cielo a través de las puertas de cristal del balcón. El cielo estaba despejado y soleado, pero él sabía que no era así. En sus manos sostenía una taza de té humeante. Su aroma impregnaba el aire, creando una atmósfera de tranquilidad. Flotando a su lado había una criatura inmóvil. Parecía una tortuga, con caparazón y todo. Sus ojos, muy abiertos, estaban fijos en el cielo. Parecía paralizada por la impresión. «Están aquí», susurró. «¿Quién está aquí?» «Vice». Los grandes ojos de Vice se nublaron y gruesas lágrimas rodaron por su carita. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Dejó escapar un suspiro cariñoso y susurró. «Hijos de Dios». Pasó un buen rato antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. Pero cuando lo hicieron, Alan y Lu-Fa fueron los primeros en impactar. La espalda del exorcista maldito se estrelló contra una superficie plana de piedra y su columna vertebral se sacudió por la fuerza del impacto. Se estremeció de dolor. En sus brazos estaba la asustada científica, aferrada a él y temblando. Allen entreabrió un ojo. Lo asaltó la visión de sus compañeros cayendo hacia él. Pensando sobre la marcha, rodó hacia un lado y los dejó caer a su lado. El polvo se levantó en el aire y le nubló la vista momentáneamente. Oyó una serie de toses antes de un gruñido familiar. «Joder». Un gorgoteo ahogado resonó a continuación. «¡Ay! ¡Yu! Me estás aplastando». Se oyó un chasquido de lengua antes de un revuelo y un jadeo dramático. Allen se incorporó con cuidado, junto con Lu-Fa. El polvo a su alrededor se asentó y vio a Labi, jadeando, y a un Kanda furioso. El espadachín los miró con furia y refunfuñó. ¿Qué demonios? La mirada que le dirigía era muy acusadora. «No me mires así, Wakanda».
Alan le lanzó una mirada fulminante, atrayendo sin querer a la científica hacia sí en su irritación. No se percató de que sus mejillas se enrojecían. Los dos discutieron acaloradamente. El aprendiz de bibliotecario recogió su camisa del suelo, la sacudió para quitarle el polvo y se la volvió a poner. Apartó la mirada de los niños que discutían y fijó su atención en el entorno. Avanzó, se agarró a una barandilla de piedra y respiró hondo. El muchacho se detuvo y contempló la escena que tenía ante sí. Tipo. Es tu culpa que hayamos aterrizado aquí. Gruñó Kanda. No es culpa de nadie, Wakanda. Fue un accidente. Siseó Alan. Alan. Kanda. Haré que tu muerte parezca un accidente, Moyashi. Se oyó el sonido metálico de una espada al ser desenvainada. Anímate y pruébalo. Alan. Kanda. Gritó Lavi, y se detuvieron. TSK, ¿qué? El pelirrojo los miró y su único ojo brilló con confusión e incredulidad. Tenéis que ver esto. Capítulo 2, Un mundo extraño. Lavi los miró y Alan vio la confusión y la incredulidad en sus ojos esmeralda. La emoción hacía que el hombre de los libros pareciera menos vacío y más humano. Era mejor que sus intentos de actuar con normalidad. Los dos exorcistas que discutían y la científica se levantaron y se acercaron al hombre de los libros. Sus manos se aferraban a la barandilla de piedra con tanta fuerza que sus nudillos estaban pálidos. Lavi giró la cabeza y volvió a contemplar el paisaje. Alan se aferró a la barandilla mientras escudriñaba el mundo a su alrededor. Estaba repleto de edificios. Edificios extraños. Parecían brillar. A diferencia de los que había visto. Las carreteras eran lisas pero con detalles. Era un poco difícil verlas, pero emitían un brillo limpio. Había extrañas cajas rodantes que recorrían las calles impolutas. Y había pequeños puntos caminando por ahí. Personas, supuso. Todas corrían en todas direcciones. Como hormigas. Por el tamaño, parecía que estaban en una estructura alta. Al cabo de un rato, el terreno quedó despejado, salvo por 3 figuras extrañamente rápidas. Si hubiera sabido dónde estaban, lo habría calificado de extraño. ¿De dónde estamos?, preguntó Lufa en el silencio. No tengo ni idea, respondió Alan con asombro. Siguieron escudriñando el paisaje. El cielo era de un azul brillante con sus esponjosas nubes blancas. El sol resplandecía como una llama amarilla en la inmensidad del firmamento. Eso era lo único que había reconocido. La vista era simplemente milagros. Entréguenmelos. Chilló y chilló una voz femenina. La tierra retumbó y los 4 se volvieron hacia el origen del ruido. Alzaron la vista hacia la izquierda y luego hacia arriba. En la cima de una torre rectangular y simétrica, cubierta de monstruos de piedra, se alzaba una mujer. Vestía un traje de estilo victoriano con una máscara roja. El vestido era tan rojo como la sangre, con pequeñas rayas verticales negras que lo recorrían. Sin embargo, estaba adornada con grandes placas de armadura doradas. Cubría sus brazos, su vestido e incluso sus botas de tacón alto. La coraza era la más llamativa. Tenía un gran corazón rojo incrustado. Alan juraría haber visto también un brillo plateado en su cuello. La dama tenía el pelo largo y negro recogido en un gran moño con una corona dorada. La corona estaba decorada con rubíes de todos los tamaños y formas. La mujer parecía mirarlos de arriba abajo, pero a la vez no directamente. Su rostro enmascarado se contrajo con ira. Levantó el brazo y Alan vio una gran guadaña roja en su mano. La extendió como señalando algo. Los 4 se giraron. Vieron algo que los dejó atónitos. ¿Qué demonios llevan puesto?, exclamó Kanda, provocando que los demás casi se cayeran al suelo ante su comentario tan directo. De pie en el borde de la barandilla a la que se sujetaban, había 2 niños. Ambos vestían trajes ajustadísimos de un material extraño. Uno era completamente negro, con orejas, cola y ojos de gato. El otro era completamente rojo, con motas negras que le recordaban a una fresa o a una mariquita. Probablemente a una fresa asterisco. La niña, con el pelo negro azabache recogido en 2 pequeñas coletas, se mecía con la suave brisa. Sus ojos eran de un azul tan intenso como el cielo,
pero estaban enmarcados por una máscara del mismo color que su traje. El niño, con el pelo rubio y los ojos color hierba, le recordaba a los de Lavi, aunque un tono más claro. Sus ojos estaban protegidos por una máscara completamente negra, del mismo color que su traje de gato. Estaban mirando fijamente al ser que tenían detrás, pero pronto dirigieron su atención hacia ellos. ¿Civiles?, preguntó la chica con voz aguda. Tienen que irse de aquí, exclamó con cierta urgencia. Kanda se burló. ¿Civiles? ¿Quiénes te crees que? La mujer que estaba detrás de ellos los interrumpió con una risa malévola. Oh, jo, jo, jo. ¿Qué es esto? ¿Más hombres guapos? Supongo que el chico gato era solo la guinda del pastel. El espadachín, científico y exorcista maldito se estremeció de asco ante el tono lascivo de la mujer. Sin embargo, los ojos de Lavi se llenaron de ternura. Huelga. No, gritó Alan, fulminando con la mirada al librero. Oh, no te preocupes, cariño, estoy segura de que tú y yo podemos divertirnos mucho juntos, dijo con voz melosa, y Alan no se percató del gesto de enfado en el rostro de Luafe. Estaba a punto de replicarle a la mujer desquiciada cuando Luafe se interpuso entre él y su mirada. Su rostro era tan afilado como la katana de Kanda, pero ardía como la serpiente de fuego de Lavi. No le hables así a Walker-san, exclamó con valentía. Allen la miró atónito. ¿La había visto alguna vez tan furiosa? Oh, murmuró antes de que una sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Una imagen muy inquietante. Ya veo. Tu corazón rebosa de amor. ¡Qué asco! No te preocupes. Lo solucionaremos muy pronto. Alzó su guadaña y la hoja brilló con un rojo carmesí antes de saltar de la estructura. La mujer roja se dirigió directamente hacia Lufá. Su guadaña se alzó de forma amenazante. Al ver esto, Alan la tomó en brazos y la puso a salvo justo a tiempo. La mujer se estrelló contra la barandilla y la rompió. El polvo se levantó y los exorcistas retrocedieron de un salto. Se oyó un crujido metálico y la mujer se irguió, fulminándolos con la mirada. Alzó su guadaña. Sin embargo, un yo-yo, igualmente rojo, la sujetaba. La figura de Fresa saltó y aterrizó frente a la mujer enloquecida. ¿Su arma? Tirar de la guadaña. Allen la miró asombrado. Esperaba que la cuerda del juguete se rompiera como una ramita, pero resistió con firmeza. La niña los miró con expresión seria. Fuera de aquí. Oyó el sonido del mugen de Kanda al desenvainarse. Alan se quedó atónito ante su seriedad. Era más joven que él y sonaba como una líder en el campo de batalla. Sin embargo, reprimió la sorpresa, reemplazándola con la mirada endurecida de un soldado. Apretó su agarre sobre la menuda científica, quien soltó un chillido. El chico, maldito por la situación, giró sobre sí mismo y corrió hacia la barandilla. Se subió de un salto y miró hacia abajo. ¡Qué caída tan larga!, pensó. Espera. ¿Qué estás?, gritó la Fresa. No le quites la vista de encima al enemigo, Ladybug. Cacareó la malvada Ladybug y él oyó un roce metálico. Sin embargo, el roce se detuvo con el sonido de metal chocando contra metal, junto con un pequeño coro de jadeos y un familiar, TSK. Alan miró hacia atrás y vio a Kanda empujando la guadaña de la mujer con su espada de la inocencia. Kanda. Vuelvo enseguida. TSK, lárgate de aquí, Moyashi, gruñó el japonés. Al oír el apodo, se estremeció de irritación, pero decidió dejarlo pasar, esta vez. Su atención se centró en Lufá. La mujer lo sujetaba con fuerza, con las mejillas sonrojadas. Observaba la escena desde arriba. No se preocupe, señorita Lufá, dijo ella, dirigiéndose a él. Puede que sea una caída larga, pero le prometo que no la dejaré ir. Por alguna extraña razón, su rostro se puso rojo como un tomate y asintió. Él miró hacia abajo, buscando algo que les permitiera aterrizar a salvo junto a Lufá. No había nada seguro donde aterrizar, salvo la pared del edificio, que era irregular y sobresalía. Al ver eso, un plan se le ocurrió. Esperen. No lo hagan, gritaron una voz masculina y otra femenina, pero ya era demasiado tarde.
Allen saltó y ambos cayeron. Lufá dejó escapar un alarido y escondió la cara en su pecho, incapaz de mirar. El exorcista maldito la estrechó contra sí y dejó caer un brazo, provocando que ella se aferrara a él. Se agarró a un pequeño fragmento de pilar, deteniendo la caída. Polvo y pequeños trozos de piedra volaron de su repentino agarre. Volvió la cabeza para ver a la científica, pero vio algo muy distinto. Más allá de ella había una hilera de estatuas, todas con aspecto de sacerdotes. Algunas incluso llevaban coronas. Volvió la cabeza hacia el otro lado y vio lo mismo. Encogiéndose de hombros, la soltó y volvieron a caer. El brazo de Alan rodeó las piernas de su compañera, levantándola en brazos. Flexionó las rodillas, preparándose para el impacto. Aterrizaron y el polvo volvió a levantarse. El exorcista maldito tropezó un poco antes de recobrar el equilibrio. Cuando casi todo se calmó, se enderezó y se giró para mirar hacia arriba. Observó las estatuas que adornaban los marcos de las puertas de los edificios. Sin previo aviso, Lufá tosió repentinamente y Alan la miró preocupado. ¿Se encuentra bien, señorita Lufá? El científico lo miró de reojo y esbozó una sonrisa temblorosa. Ese sí. Solo un poco. ¿Cómo te atreves a dejarlos escapar, niña? El chillido de la mujer que tenían delante llegó a sus oídos y el dúo alzó la vista hacia la gran estructura. La mujer adornada con corazones estaba furiosa y Kanda parecía a punto de decapitarla. Lavi también intentaba ayudar, pero esos niños no dejaban de estorbar. La niña pelirroja no dejaba de asomarse al vacío. Para ellos, supuso. Alan volvió a mirar a la niña, que aún estaba en sus brazos. De acuerdo. Salgamos de aquí y llevémonos a un lugar seguro. Ella asintió levemente y él comenzó a alejarse del edificio, pero se topó con una valla metálica negra. La parte superior tenía púas, así que era imposible. Oh, hay una puerta. Levantó el pie y la abrió de una patada, haciendo una mueca al oír el ruido. Espero no tener que pagar por esto. Finalmente, miró a su alrededor y no vio a nadie. Bueno, excepto a una. Era una chica con unos pantalones y una camisa extraños. Tenía el pelo castaño con las puntas rojizas. Su piel era oscura y tenía un lunar en la frente. Llevaba unas gafas grandes que enmarcaban sus ojos marrones. En su mano sostenía un trozo plano de metal. ¿Tienes idea de lo peligroso que fue eso? Por el tono de su voz, parecía que intentaba regañarlo. Allen simplemente asintió con la cabeza. Ambos podrían haber muerto. Era la única manera de ponerla a salvo lo suficientemente rápido, afirmó simplemente, sin saber quién era esa chica enfadada que lo miraba fijamente. Lufá intervino, con la voz ya más firme. Sí, y confío en que no me dejará salir lastimada. El científico la fulminó con la mirada. Una imagen que él tampoco había visto jamás. La extraña chica los miró fijamente durante un rato, como si estuviera calculando algo. El silencio se estaba volviendo incómodo y Alan empezaba a ponerse nervioso. De repente, esbozó una sonrisa parecida a la de Lavi. Oh. Ya veo lo que está pasando aquí. Su voz estaba cargada de picardía. ¿Tú sí? Tartamudeó Luafe. Genial, ahora no tendré que dar explicaciones. Oh, sí, claro que sí. Ustedes dos, se gustan. Lufá la interrumpió, confundiendo a Alan. No. No. SHHH. La chica se iluminó visiblemente. Oh. Es de un solo lado. SHHH. La cara de la científica estaba más roja que la nariz de un payaso. La extraña niña lo miró y su sonrisa se ensanchó. Me encanta esa pareja. ¿Qué? Preguntó, extremadamente confundido. No había barcos en la zona. Que él supiera. ¿Y qué tenía eso que ver con la situación? Negó mentalmente con la cabeza. Había cosas más importantes de las que preocuparse que qué demonios significaba, me gusta. Las chicas son raras. Sin previo aviso, se oyó un fuerte estruendo y la tierra tembló. Allen bajó a Lufá al instante. Dándose la vuelta, la protegió a ella y al extraño niño de lo que fuera que hubiera producido el ruido. El polvo volaba por el aire, oscureciendo parte de su visión.
Sin embargo, el viento había arreciado y las nubes de polvo se dispersaron rápidamente. Allí, en el suelo, estaba la mujer corazón. Delante de ella, la chica fresa y el chico gato. Labby aterrizó de la nada, justo al lado del chico gato, para disgusto evidente del gato. Vio a Kanda aterrizar con gracia un segundo después. La extraña chica con el raro aparato apareció de repente detrás de él y lo sostuvo en horizontal. En la extraña pantalla pudo ver que estaba grabando. ¿Graba video? ¿Es algún tipo de golem? ¿Qué estás haciendo? Reconoció el peligro al que se exponía la chica, aunque no lograba comprender el motivo. Ella lo miró con una expresión que daba a entender que lo que estaba haciendo era completamente obvio y que él debería entenderlo. Aunque no lo hiciera. Estoy grabando la pelea, Du. Estaba desconcertado. ¿Por qué un civil se tomaría la molestia de hacer eso? ¿Una pelea que podría costarle la vida si se salía de lo normal? ¿Dónde acabamos de aterrizar? ¿Por qué? Por el Ladyblog, obvio. Debe ser nueva por aquí, dijo él, asintiendo ante su deducción evidente. Bueno, por aquí, vemos a Ladybug y Chatnor luchar contra villanos akumatizados. Tengo un blog dedicado a estas cosas, así que las grabo. Es peligroso, pero... Oye. ¿Qué haces? ¿Akumatizada? ¿Akuma? Entonces eso significa. Agarró a Luffy y la empujó hacia la extraña chica que grababa. Quédate aquí. Sin previo aviso, se lanzó a la pelea, ignorando los gritos de desconcierto de la chica. Kanda y la chica fresa discutían y esquivaban la guadaña de la Akuma. Labby y el chico gato intentaban golpear a la Akuma, pero el chico gato insistía en que Labby se marchara. Mira. Tienes que irte de aquí. No puedo permitir que los civiles se involucren. Argumentó la chica de la máscara de fresa, sin prestar atención a la guadaña de la Akuma que se acercaba. Mariquita, gritó el chico gato para llamar su atención, pero ya era demasiado tarde. Allen aprovechó la oportunidad y se lanzó contra el Akuma. Extendió la pierna y sus botas de combate impactaron contra el cráneo del Akuma con forma de corazón. El impacto la lanzó contra la estatua de piedra que se alzaba entre las grandes puertas, dejando tras de sí un pequeño rastro de hormigón roto. Allen aterrizó con destreza en el lugar donde antes había estado el villano y miró a Kanda y Labby. Los niños, vestidos con sus ajustados trajes, lo miraban boquiabiertos. Labby. Kanda. Es una Akuma, les transmitió la información. Los ojos de ambos se abrieron de par en par y corrieron hacia él. Kanda ya tenía su espada desenvainada, pero Labby sacó su martillo y lo hizo crecer. Entonces, ¿por qué no se te activa el ojo, Moyashi? Preguntó Labby. El apodo le tocó la fibra sensible. No lo sé. Y es Alan. El Akuma comenzó a elevarse. Restos se desprendían de ella. Los miró con furia y Alan vio el gran chorro de sangre que le cubría un ojo. ¡Qué raro! Está sangrando. Pero si aún no he usado mi inocencia en ella. El cabello de la mujer estaba encrespado y algunos mechones sobresalían de su moño. Pagarás por esto, viejo. Gruñó. Otro detalle resonó en la cabeza de Alan, ya irritada. ¿Viejo? Yo no soy. El dúo pareció reaccionar de repente y les gritó. ¿Qué crees que estás haciendo? Gritó la de fresa. Te van a matar. Retrocede y deja que los superhéroes se encarguen de esto. Gritó el chico gato. Allen iba a tranquilizar a los superhéroes, pero el gruñido inconfundible de Kanda lo detuvo. El espadachín los fulminó con la mirada y el exorcista maldito pudo sentir el aura maligna que emanaba de él. Cállate de una vez y quítate del medio. El dúo soltó un chillido sincronizado y Alan casi se dio una palmada en la frente. Ahora que eso se acabó, suspiró y murmuró las palabras para activar su poder divino. Payaso Corona, activar. Una luz blanca estalló y sintió como su capa le cubría los hombros. Su máscara plateada y la capucha de piel ondeaban alrededor de su cuello. Agarró su mano izquierda y la giró, desenvainando su ancha espada. La espada blanca y dorada se balanceó a su lado. Tan ligera como una pluma, a pesar de su tamaño. Alzó la espada sobre su hombro y miró fijamente a la Akuma. El villano lo miraba horrorizado.
probablemente reconociendo que era un exorcista. Pero si era así, ¿por qué tardaron tanto en percibir la inocencia? Una figura parecida a una mariposa revoloteó sobre sus ojos mientras lo miraba. Se quedó inmóvil, antes de usar su guadaña para incorporarse. Me da igual. Si este viejo campesino cree que puede entrar aquí y patear a una mujer respetable como yo, se equivoca, dijo, como si estuviera hablando con alguien. Alan miró a sus compañeros y luego a los superhéroes. Les sugiero que salgan de aquí mientras aún puedan. El Akuma rugió y corrió hacia el trío. Los superhéroes parecieron salir de su aturdimiento y los miraron incrédulos. Kanda fue el primero en reaccionar al ataque del Akuma. Su espada chocó con la guadaña de ella. Las dos armas se rozaron, produciendo chispas. Entonces Kanda giró su espada y la usó para derribar la guadaña, levantando su pie dominante. Le propinó una patada en el pecho que la lanzó por los aires. Atravesó la valla y cayó al suelo con un fuerte golpe. El Akuma se irguió y los fulminó con la mirada. Pero alguien empezó a hablar, a comentar, lo que la distrajo. El Akuma gruñó y agarró su guadaña, lanzándola como si fuera un bumerán contra el civil más cercano. Bueno, más bien contra los únicos civiles. Que resultaron ser esa extraña chica con el dispositivo de grabación y l'UAV. Antes de que Alan pudiera interceptarla, un grito y un yo-yo surgieron de la nada y pusieron a salvo a las chicas. La hoja de la guadaña se clavó en el suelo y el Akuma frunció el ceño. Se levantó de un salto y corrió hacia su arma arrojadiza. Esta vez, fue Labi quien actuó. Su enorme martillo de guerra surgió de la nada y golpeó el costado del Akuma, lanzándola contra las puertas de madera de la estructura. El impacto hizo que la puerta se desmoronara y cayera sobre el Akuma, sepultándola bajo una montaña de astillas y fragmentos de madera. Labi sonrió satisfecho con su trabajo y Alan se dirigió hacia el montón. Solo para comprobar. Al borde, echó un vistazo a la pila de madera inmóvil. Un presentimiento oscuro y retorcido le subió por las venas. Esto no ha terminado. Justo cuando estaba a punto de clavar su espada ancha en la pila, para calmar su angustia, la chica de piel fresa se interpuso entre él y la pila. Lo miró con furia y él casi se estremeció. Casi. ¿Qué demonios les pasa a ustedes?, gritó. ¿Qué? Alan parecía confundido. No puedes irrumpir aquí blandiendo esas armas. Podrías haber matado a esa persona. ¿Y qué te pasa? ¿Saltar de Notre Dame? Podrías haberte matado a ti mismo y a esa señora, la reprendió. Kanda chasqueó la lengua y enfundó su espada. No es que ustedes, niños, estuvieran haciendo algún progreso. La cara de la chica se puso tan roja como su traje. Chad Noir y yo lo teníamos controlado. El chico gato apareció al oír lo que Alan creía que era su nombre. Sí. Aunque, te felicito por salvar a mi señora, tiene razón. ¿Es que estos chicos no entienden nada de los Akumas? La chica siguió regañándolo, aunque Alan decidió ignorarla. Los escombros tras ella volvieron a moverse y él se puso en guardia. Oyó un tintineo metálico, algo que resonaba y vibraba. Pero no provenía del montón. Giró la cabeza y oyó los gritos de sus compañeros. Alan. Gritó Labi. La guadaña roja surgió del suelo y se abalanzó sobre ellos. Él agarró a la chica de las fresas del brazo y la obligó a ponerse en cuclillas. Ella dejó de hablar cuando la guadaña pasó volando sobre sus cabezas. Se pusieron de pie cuando el peligro hubo pasado. Alan giró la cabeza hacia la pila de madera y vio a la Akuma emergiendo de ella con la guadaña en la mano. Se alzaba imponente sobre ellos con una sonrisa siniestra. Astillas de madera se desprendieron de su armadura. Su moño, del que sobresalían varias astillas, se ladeó, dejando escapar algunos cabellos. El luchador con cicatrices apartó al superhéroe justo a tiempo cuando la guadaña se abalanzó sobre él. Por desgracia, no se había apartado a tiempo. El mundo se ralentizó cuando la hoja hizo contacto. La hoja le había hecho un profundo corte diagonal desde el hombro derecho hasta el costado izquierdo de la parte baja del torso. La sangre brotó a borbotones y salpicó a la Akuma y a la chica fresa. Alan sintió que caía hacia atrás y golpeaba el suelo con fuerza. Todos guardaron un silencio sepulcral. Alan yacía allí, con la ropa y su capa blanca como la nieve manchadas de sangre.
Su espada permanecía en su mano abierta mientras la sangre se filtraba a través de sus vestiduras y caía sobre el suelo de cemento. Su cabello blanco como la nieve le ocultaba los ojos del mundo. Lo primero que rompió el silencio opresivo fue un grito femenino familiar. Allen. Al grito le siguieron unos pasos apresurados. Dejó escapar una sonrisa temblorosa al sentir que alguien se arrodillaba a su lado y le acariciaba la mejilla. Nunca la había oído llamarme por mi nombre. El exorcista maldito entreabrió un ojo. Se encontró con la imagen de su compañera científica con lágrimas en los ojos. Quiso extender la mano y consolarla, mostrarle que estaba bien. Pero vio a la Kuma cerniéndose sobre ellos. La expresión de la chica de piel fresa se contrajo en horror, que se transformó en ira mientras gritaba algo. ¿Amuleto de la suerte? Una luz roja y blanca brillante lo cegó por un instante. Vio caer un objeto moteado, pero no pudo distinguir qué era. La atención de la Kuma se centró en la chica y aprovechó la oportunidad para atacar. Así que, en un último acto de heroísmo, empuñó su espada y murmuró unas palabras. Cinturón de payaso. En cuanto murmuró esas palabras mágicas, zarcillos blancos brotaron de su capa y se aferraron a la Kuma justo cuando estaba a punto de atacar. Lu Fa giró la cabeza hacia el Akuma y luego volvió a mirarlo. El Akuma lo fulminó con la mirada y Allen se limitó a sonreír cortésmente. Lu Fa, agáchate, ordenó débilmente, e inmediatamente la chica agachó la cabeza y la cubrió con las manos. En un movimiento rápido, se incorporó con dificultad, espada en mano, y atravesó el pecho del Akuma, alcanzando el gran corazón y aquel objeto plateado que colgaba de su cuello. Un collar. Desde su posición, se percató de que, en efecto, era un collar. Con una cadena muy fina y un colgante de plata con la carta del as de corazones. La mujer dejó escapar un grito ahogado de horror antes de aullar. Rayos eléctricos púrpuras chispearon sobre su piel y su armadura dorada se tornó plateada. El collar brilló con un resplandor púrpura y de él salieron chispas del mismo tono. La luz de colores se intensificó antes de explotar en algo parecido a un fuego artificial. La luz lo cegó y se vio obligado a retirar su espada. Cuando finalmente se disipó, en lugar de la Kuma había una mujer. Estaba tendida en el suelo, con el pelo suelto y una camiseta blanca con un gran corazón rojo. Incluso llevaba pantalones negros. Lucía joyas de oro de pies a cabeza, pero él vio en su cuello un colgante de plata. Desentonó con el dorado. En el centro de su pecho brillaba una cruz. Una imagen que ya había visto en cierto Noah, así que no le prestó mucha atención. Sin embargo, la mujer parecía inconsciente. Allen quiso sonreír ante el éxito, pero no lo comprendía. ¿Acaso esa mujer no era una Kuma? Debería haber explotado o partido por la mitad, al menos. Algo. Debería haber podido ver su alma y observar cómo se purificaba como las demás. Pero era extraño. Para ser una Kuma, se parecía muchísimo a una humana de verdad. Incluso ahora, la mujer parecía más humana y viva. El exorcista herido se desplomó y clavó su espada en el suelo, impulsándose con ella para incorporarse. No le importó la sangre que manaba de su pecho sobre el cemento. La científica le puso la mano en la espalda y lo miró preocupada. Mientras tanto, la pequeña fresa parecía contemplar con asombro una mariposa blanca. Señor Walker, no debería mover su cuerpo lastimado, enfatizó Lu Fa. ¿Así que volvemos con el señor Walker? Estoy bien. Solo. Gruñó mientras se incorporaba. Solo necesito un poco de primeros auxilios a la antigua. Oyó una burla. Baka Moyashi, ¿cuándo aprenderás a simplemente tumbarte y callarte? El chico de pelo blanco murmuró débilmente, quizás cuando sepas que me llamo Allen, Wakanda. La vendedora de fresas se acercó a él. Creo que tu amigo podría tener razón. Necesitas ir al hospital. Negó con la cabeza. Los hospitales y él no se llevaban bien. Sobre todo con el tipo de brazo que tenía. No. Eso era una catástrofe anunciada. No, he tenido cosas peores. Esto no es nada, dijo, aunque el corte fuera profundo como el infierno. Podía soportarlo. Al fin y al cabo, había tenido cosas peores. Como que le arrancaran un brazo. Prefería una herida superficial a perder una extremidad, sin duda. Tal vez deberíamos, tartamudeó Lu Fe,
pero Alan volvió a negar con la cabeza. Estaban en un lugar desconocido. No quería que la gente entrara en pánico por su brazo. Ya había tenido suficiente con eso. Mientras el científico intentaba convencerlo, el chico gato se acercó y le puso una mano en el hombro a la fresa. Quizás deberías usar el amuleto de la suerte, mi señora, sugirió. Los ojos de la niña se abrieron de par en par y buscó a tientas el objeto que tenía en la mano. Parecía un libro muy endeble, con manchas, y en la portada aparecía un chico rubio. Sin pensarlo dos veces, lo lanzó al aire con un grito. De repente, explotó en un enjambre de mariquitas. Volaron por todas partes y se enroscaron alrededor. El hormigón roto había desaparecido. Las barandillas de la torre, ya como nuevas, estaban reparadas. Incluso revolotearon alrededor de la niña en coma, despertándola. Lo sorprendente fue cómo revoloteaban a su alrededor y él se sintió de repente rejuvenecido, como si toda su energía hubiera sido restaurada. La herida en su pecho parecía cerrarse. La sangre se limpiaba como si nunca hubiera estado allí. Para cuando se alejaron volando, la herida ya había cicatrizado por completo. Sin embargo, aún sentía el dolor. ¿Qué acababa de suceder? Contempló con asombro el lugar donde antes estaba la herida. Deep. Alan levantó la cabeza de golpe hacia el sonido. Parecía provenir de la chica del yoyo. Se llevó la mano a la oreja y chasqueó la lengua. Tengo que salir de aquí. Chad, ayuda a esta gente. Volveré. Lanzó su yoyo lejos y, cuando la cuerda se detuvo, tiró de ella y salió volando. El chico gato la miraba con anhelo. Era como si quisiera quedarse con ella más tiempo. Me pregunto por qué tuvo que irse. Alan sintió una mano en el hombro. Miró y vio a Labby. El pelirrojo lo observaba mientras se inclinaba para susurrarle al oído. Deberíamos aprovechar este momento para irnos. Allen asintió. Sí, ni siquiera sabemos dónde estamos ni si podemos confiar en estos chicos. Necesitamos dar un paso atrás y analizar nuestro entorno. Y necesito abrir el arca. Entonces podremos volver a casa. El joven bibliófilo asintió antes de mirar a Kanda. El otro no dijo ni una palabra, simplemente se giró, corrió hacia el edificio más cercano y lo escaló. ¡Qué presumido! Alan tomó su espada y la guardó. Su brazo izquierdo se había transformado en una gran garra negra y resbaladiza. Miró hacia Lufa y vio detrás de ella a una chica que se acercaba a grandes zancadas. Ese aparato en la mano. Parecía que quería hacer preguntas. Y, por desgracia, Alan no quería responder. La alzó en brazos y ella chilló un poco fuerte, lo que hizo que el gato los mirara. Oye, ¿dónde estás? Labby logró interrumpirlo. Lo siento, Kuroneko-chan, pero tenemos que coger un barco. Nos vemos. El bibliotecario se dio la vuelta y salió corriendo, siguiendo a Kanda en la misma dirección. ¿Acaso acaba de llamar barco al arca? Bueno, supongo que sí, pero no. Allen suspiró. Esta vez, en silencio, hizo que los mismos tentáculos de su capa salieran volando y se aferró al edificio más cercano. Estos tiraron de él y lo alejaron mientras el gato corría para detenerlo. Aterrizó sobre una chimenea metálica y miró hacia atrás. El chico lo observaba fijamente. Lo vio sacar una vara metálica y extenderla. Allen sonrió y saltó hacia atrás. Le costó un rato alcanzar a los demás. Allen saltó al lado de Labby mientras Kanda corría delante de ellos. Labby los miró a él y a Lufa. Los observó un instante antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. ¡Qué lindo!, exclamó con voz melosa. La niña que tenía en brazos se puso roja como un tomate y se tapó la cara. Allen, al ver esto, fulminó con la mirada a Labby. La estás avergonzando. El librero pareció divertido. ¿La estoy avergonzando? Lo siento, no era mi intención avergonzar a su princesa, Príncipe Azul. Alan sintió que se le calentaban las mejillas. Tartamudeó, yo no. Ella no. Sin embargo, un grito interrumpió su tartamudeo. Oye. Espera. ¿A dónde vas? Era el chico gato. Los cuatro se volvieron y vieron al chico que saltaba hacia ellos. Su extraño bastón lo impulsaba cada vez más lejos. Alan miró a Labby.
Tenemos que deshacernos de él. El librero asintió en señal de aprobación antes de que una sonrisa maliciosa se extendiera por su rostro. Kanda, gritó. El espadachín se limitó a gruñir en señal de asentimiento. Alan presentía cómo iba a terminar esto. ¿Crees que los gatos soportan los insectos? El espadachín los miró y vio al niño que saltaba detrás de ellos. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro y Alan sintió lástima por el chico. Kanda frenó en seco, clavando los talones en el techo. Allen y Lavi siguieron corriendo hasta quedar detrás de él, donde también se detuvieron. Miraron hacia atrás y Kanda colocó la mano sobre su espada. El gato finalmente aterrizó frente a ellos. Parecía alarmado por la postura de Kanda y alzó su bastón como si fuera una espada. Su otro brazo estaba detrás de él, pero elevado cerca de su cabeza. Su pie derecho apuntaba hacia afuera, mientras que el izquierdo apuntaba hacia un lado. Todo el cuerpo del niño estaba girado hacia un lado. Kanda desenvainó a Mugen y pasó la mano por la hoja. Brillaba intensamente. Alan vio cómo el chico abría mucho los ojos antes de adoptar una expresión impasible. Primera ilusión. Kanda colocó su espada frente a él. Insectos del inframundo. Blandió su espada y de ella surgieron seres con forma de insecto. Tenían los ojos rojos llameantes y dientes afilados. Volaron hacia el niño asustado. Uno se aferró a su bastón y los demás lo rodearon, intentando cada uno darle un mordisco. Quítate de encima, agitó la mano e intentó apartarse del camino de los insectos. Kanda se dio la vuelta. Vámonos. Lavi le dedicó al niño una sonrisa tímida antes de marcharse junto con Kanda. Allen se limitó a sonreírle en señal de disculpa. Lo siento. Se disculpó y se dio la vuelta, marchándose con sus compañeros. Adrien no podía creer su suerte. No, olvídalo. Podría. Siendo el superhéroe desafortunado de París, entendía por qué tenía tan mala suerte. Sin embargo, esto era simplemente ridículo. El día transcurría con normalidad. Fue a la escuela. La disfrutó, a pesar de que un amigo de la infancia muy excéntrico no dejaba de pegarle. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando alguien fue akumatizado. Como siempre, entró en acción de inmediato. Aunque en ese momento no lo consideró lo peor. De hecho, fue una experiencia agridulce. Amarga, porque alguien se había vuelto malvado, pero dulce porque podía ver a su querida Ladybug. Ladybug era un espectáculo para la vista. Era hermosa. Maravillosa. Incluso milagrosa. Era una mujer con un corazón de oro puro. Tan grande, o incluso más, que la luna. Su cabello era del color sedoso de la noche, mientras que sus ojos eran las estrellas, los planetas y las galaxias que los llenaban. Era todo lo que él aspiraba a ser. Segura de sí misma. Valiente. Inteligente. ¿Cuántos elogios podía seguir? Ella lo era todo para él. Sin embargo, no podía conquistarla. Cada acercamiento, cada coqueteo, incluso cada broma, siempre era rechazado. Era como si tuviera muros más altos que la Torre Eiffel. Y no importaba lo que hiciera, no se derrumbaban. Pero él seguía intentándolo. Un día, se derrumbarían. En fin, la villana a la que se enfrentaron esta vez era un paralelo a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, vestía ropas de la época victoriana. Y, a pesar de todos los villanos a los que se habían enfrentado antes, era la más peligrosa. La reina de corazones era infame por su afición a decapitar, así que ésta portaba una guadaña como símbolo de la muerte. Por suerte, fueron lo suficientemente rápidos como para impedir que comenzara una colección de cabezas. Al final, lucharon contra ellos hasta llegar a Notre Dame. Ambos estaban magullados y con pequeños cortes que podrían parecer inofensivos, pero cuando se los restriegan por toda la cara y saltan por los aires a velocidades sobrehumanas, duelen. Muchísimo. Mientras estaban distraídos, no se percataron de la luz que brilló en el cielo. Sin embargo, Plague sí la vio, para gran confusión de Adrien. Niño, ten cuidado. Tenemos más compañía. En ese momento, el niño no entendió a qué se refería. Hasta que la mujer saltó a la catedral y tuvieron que subir para rescatarla. Fue entonces cuando se toparon con 4 extraños civiles,
3 hombres y una mujer. Los 3 hombres vestían ropas que parecían uniformes. Todas rojas y negras con pequeños detalles dorados. Cada una parecía tener un estilo único. Uno llevaba lo que él supuso que era una especie de gabardina larga. Otro solo llevaba la chaqueta, pero abierta, y una larga bufanda rojo anaranjada con pantalones blancos a juego. El último solo llevaba una chaqueta con pantalones negros. Cada uno tenía un símbolo sobre el corazón, similar a una cruz rosa. Aunque estaba seguro de haber visto algunos símbolos más pequeños. La mujer llevaba una bata larga de laboratorio con una falda azul y un chaleco debajo. El chaleco lo llevaba sobre una camisa de vestir de manga larga anudada con una corbata roja. Cada persona era tan única como su vestimenta. El chico más alto parecía ser asiático. Tenía el pelo largo con reflejos azules que brillaban al sol y ojos color cobalto. Fruncía el ceño y parecía mirarlos con disgusto o irritación. De entre todos, parecía el más enfadado. O quizá era un tsundere. El segundo hombre tenía el pelo rojo fuego, recogido con un pañuelo negro con una X. Llevaba pequeños pendientes de lúpulo y un parche en el ojo. Chad se preguntó qué historia se escondía tras ellos. El ojo descubierto era de un verde más oscuro que el suyo, con un parecido asombroso a una esmeralda, mientras que los suyos parecían hojas de un árbol primaveral o hierba. Sin embargo, su mirada lo aterrorizaba. Nunca había visto a nadie con unos ojos tan inexpresivos. Era fría y calculadora, como si registrara cada uno de sus movimientos. Incluso parecía capaz de ver a través de sus máscaras, ambas, y llegar al corazón de un chico solitario. Aquel hombre era más aterrador que el anterior, que se había enfadado con él. El último chico era peculiar. Era el más bajo. Su cabello era blanco como la nieve. Era tan pálido como la luna y parecía angelical. Sin embargo, esa imagen estaba marcada por una violenta cicatriz roja en su rostro. Parecía un tatuaje. Tenía una estrella en la parte superior, como las de un árbol de Navidad, y una larga línea dentada con una línea horizontal que la atravesaba. Parecía tan inocente. Le hizo preguntarse por qué se había teñido el cabello de blanco y se había hecho un extraño tatuaje. El adolescente también tenía ojos plateados que reflejaban los rayos del sol como un espejo. Los miraba con asombro, pero Adrien vio algo roto y oscuro en ellos. Sin embargo, tan pronto como los identificó, desaparecieron. Sin dejar rastro. Este chico estaba roto y era muy bueno ocultándolo. La única razón por la que Adrien se había fijado en la máscara era por las que usaba a diario. Sin embargo, este chico parecía llevar una que no se rompía. Le hizo preguntarse para qué necesitaba una máscara. ¿Qué escondía? ¿O de qué se escondía? Por último, la mujer, que también parecía ser asiática. Era más baja que todos ellos. Llevaba el pelo recogido en 2 coletas, como su señora y otra mujer que él conocía. Sin embargo, eran castañas, largas y estaban sujetas con cintas blancas con forma de flor. Incluso llevaba unas gafas redondas pequeñas. Sus ojos eran marrones, pero brillaban como el oro bajo la luz del sol. Los miraba con una mezcla de confusión y asombro. Parecía la más normal de los 4. A diferencia de los hombres, cuyos ojos eran duros como el acero, los de ella eran dulces como el chocolate. Parecía la más inocente. Era extraño ver civiles allí arriba durante un ataque. Deberían estar escondidos como el resto de la población. Iban a estorbar. Bueno, eso pensaba él. Hasta que uno de ellos alzó a la chica y saltó del edificio, mientras que el otro, enfurecido, la salvó de ser decapitada. A Adrien casi se le sale el corazón del pecho cuando el chico de pelo blanco saltó con la chica. Estaba listo para ir tras ellos, hasta que vio al chico caer estratégicamente por la ladera de Notre Dame hasta el suelo. Había visto muchas cosas en su corta vida como superhéroe, pero ninguna tan descabellada. Por suerte, sobrevivieron. Aunque fue un poco extraño cómo lo logró. Cuando él y su dama, con ayuda no deseada, empujaron a la reina enloquecida desde la torre, no esperaba que saltaran junto a ellos y aterrizaran con ellos. Parecían mariposas al posarse. Tan gráciles que sintió envidia. ¿Cómo habían sido capaces de hacer tal cosa? A él le había costado meses dominar el arte de aterrizar con gracia, e incluso entonces seguía cometiendo errores. Sin embargo, a pesar de su gracia, seguían siendo más fuertes que un toro. La D-Book parecía molesta por la constante intromisión del extraño.
Lo regañó. Un error, como descubriría más tarde. Estaba distraída y él no fue lo suficientemente rápido esta vez. Lo único que pudo hacer fue gritar su nombre como esos personajes inútiles de los animes de acción. Sin embargo, llegó su salvación. En forma de patada. El adolescente tatuado le dio una patada en la cabeza al villano y lo mandó volando. Directamente contra la estatua entre las puertas de Notre Dame. Ambos se quedaron tan boquiabiertos que se sorprendieron de que un insecto no les hubiera entrado en la boca. Labi. Kanda. Es una Kuma, les había informado a sus amigos. Claro que sí. El Akuma tenía que estar en algún sitio. Como, el collar de la mujer. Era lo único soso que llevaba puesto, mientras que todo lo demás brillaba dorado. Sin embargo, los civiles no deberían meterse en asuntos de superhéroes. Dios mío. El pelirrojo sacó un martillo que llevaba sujeto al costado y la cosa se duplicó, triplicó, no, cuadruplicó su tamaño. Quizás incluso más grande. Aquello fue una sorpresa mayúscula, no, olvídalo. No lo fue. Lo que casi lo hizo desmayar fue el chico tatuado. Vio cómo se le movían los labios antes de que una luz blanca emanara de él. Fue asombroso. Quizás sea un usuario de Merakeles. Era lo único lógico que podía ser. Pero no pude ver su Kwami. Cuando la luz se desvaneció, llevaba una capa blanca con un brillo amarillento. La capa tenía una gran capucha de piel y una máscara de carnaval que parecía unirla. La máscara era plateada con marcas doradas. Sobre su hombro sostenía una gran espada ancha, también dorada y plateada. Parecía tener una cruz grabada. En definitiva, el adolescente parecía un ángel sin las típicas alas. El ángel los miró y habló en un tono suave pero firme: les sugiero que salgan de aquí mientras aún puedan. Chat observó con asombro. El primero del trío atacó a la reina herida. Era despiadado y su técnica con la espada no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sin duda, no era un esgrimista, pero dominaba la espada. Era impresionante. El hombre terminó pateando a la reina con tanta fuerza que rompió la cerca y cayó con un golpe seco que levantó una nube de polvo. El villano estaba a punto de levantarse y atacar, pero Alia, que desconocía el significado de ponerse a salvo, había comenzado a narrar la pelea mientras grababa. A su lado estaba aquella chica. Parecía presa del pánico, pero a la vez irradiaba calma. Como si supiera que no tenía nada que temer. Sin embargo, el villano se percató de su presencia y lanzó su guadaña. La D-Book lo vio y pronunció el nombre de la bloguera. Alia, exclamó, lanzando su yo-yo, que se enredó alrededor de la reportera y de aquella mujer, alejándolas del peligro. La guadaña seguía clavada en el suelo donde antes habían estado ambos. Ahora el villano estaba desarmado. La reina corrió desesperada hacia su arma, pero un martillo descomunal la lanzó contra las puertas. Y así, la pelea se dio por terminada. O al menos eso creían todos. La D-Book se acercó a grandes zancadas al ángel, que se aproximaba a la pila de madera donde antes había una gran puerta. Parecía estar en guardia. ¿Pero por qué? Todo había terminado. Ahora, la D-Book solo tenía que purificar a la mariposa. Sin embargo, el amor de su vida le gritó al ángel, discutiendo con una fuerza que no parecía mostrar ningún signo de enfado hacia ella. No puedes irrumpir aquí blandiendo esas armas, podrías haber matado a esta persona, ¿y qué te pasa? Saltar de Notre Dame, podrías haberte matado a ti mismo y a esta señora, la reprendió. El espadachín emitió un chasquido de irritación y envainó su espada. No es que ustedes, niños, estuvieran haciendo algún progreso. El rostro de la D-Book se puso tan rojo como su traje. Nunca la había visto tan molesta. Bueno, no hasta el punto de ponerse roja de ira. Chuck Norris y yo lo teníamos controlado. Adrien dejó de observar al oír mencionar su nombre de superhéroe. Sí. Aunque, te felicito por salvar a mi señora, tiene razón. Y así fue. Aunque habían hecho cosas parecidas. Excepto que, cuando el afortunado dúo se enfrentaba a un enemigo, sabían que bajo todo ese odio que mostraban había una víctima. Y eso era lo que eran todos los villanos acumatizados, víctimas. Sabiendo eso, nunca eran demasiado violentos con ellos, ni siquiera si Lucky Charm lograba que todo volviera a la normalidad.
Su señora seguía regañando al ángel, quien obviamente no la escuchaba. En cambio, miraba fijamente el montón. ¡Qué extraño! De repente, vio la guadaña olvidada moverse en su sitio. Al principio fue un movimiento sutil, pero pronto se volvió violento. Tras un minuto, se despegó y flotó en el aire antes de girar y lanzarse contra el ángel y la mariquita. Alan. El adolescente de cabello blanco se percató de la amenaza y los apartó a él y a Ladybug del peligro. ¿Así que se llama Alan? Esa información se grabó rápidamente en su mente para usarla como referencia cuando la guadaña se abatió sobre el adolescente. El tiempo pareció detenerse. Nadie sabía cómo actuar. Mientras la sangre brotaba de su cuerpo, todos guardaron silencio. Más bien, quedaron paralizados por la conmoción. Chad no podía creer lo que acababa de suceder. El primer sonido que rompió el silencio fue el grito de una mujer. Era la chica de las coletas a la que había visto con ellos. Corrió hacia el cuerpo inerte de Alan, con lágrimas en los ojos. El adolescente permaneció inmóvil. La mirada de Chad se desvió y se posó en Ladybug. Ella también se quedó en silencio, conmocionada. Él notó la pequeña gota de sangre en su mejilla. Sus ojos azules se dilataron con horror. Sintió un nudo en la garganta al verla. Esa expresión no le sentaba bien. Justo cuando pensó eso, sus ojos se entrecerraron como flechas y lanzó su yoyo al aire con un grito familiar, amuleto de la suerte. La luz familiar emanó de ella y cayó una revista. Ladybug la agarró y fulminó con la mirada a la villana, quien lucía una expresión irritada con el símbolo de Hawkmoth sobre su rostro. La mujer se giró hacia su compañera y alzó su guadaña. Temiendo lo que pudiera suceder, Chad Noir sacó su bastón de la espalda y lo extendió hasta convertirlo en una vara. El gato echó a correr para salvar a su compañera, pero se detuvo en seco. La reina enloquecida estaba siendo retenida por zarcillos blancos que surgían del adolescente caído. Se giró hacia Alan y gruñó. De repente, se levantó de un salto y apuñaló a la chica con su enorme espada. Los ojos del villano se dilataron con horror y ella gritó. El sonido le taladró los oídos, haciéndole palpitar la cabeza. Maldito oído de gato. Una luz púrpura emanó de ella y sus gritos se intensificaron. La luz creció hasta cegarlo tanto que tuvo que apartar la mirada. Cuando se desvaneció, en el suelo yacía una mujer inconsciente. El villano, no la víctima, lo reconoció. ¿Pero cómo? Notó una cruz brillante en su pecho y el collar alrededor de su cuello. El lugar donde probablemente residía la mariposa. Chad miró a su lady en busca de alguna explicación o si comprendía lo que había sucedido. En cambio, la vio mirando con asombro una mariposa blanca. ¿Una mariposa blanca? Él. ¿Él la purificó? Pero solo Ladybug tiene esa habilidad. ¿Quiénes son estas personas? Adrien miró hacia las personas en cuestión y vio al adolescente al que la chica ayudaba a levantarse. Se apoyaba en su espada con una sola mano. Su otro brazo parecía estar cubierto por la capa. La sangre le goteaba sobre el cemento y el héroe hizo una mueca de dolor. Había recibido muchos golpes por su amada, pero ninguno tan grave. ¿Qué estaría pensando Hawkmoth con este Akuma? Estaba empezando a usar métodos más violentos. Genial. Lo que le daba vueltas la cabeza era que el chico actuaba como si la herida no fuera tan grave, cuando claramente lo era. Señor Walker, no debería mover su herida. Enfatizó la mujer. Estoy bien. Solo, gruñó el adolescente mientras se incorporaba. Solo necesito un poco de primeros auxilios a la antigua. Chat oyó la burla del alto asiático. Baka Moyashi, ¿cuándo aprenderás a simplemente tumbarte y callarte? El chico de pelo blanco murmuró débilmente, quizás cuando sepas que me llamo Alan, Bakanda. Su compañera se acercó al chico y le puso la mano en la espalda, ayudándolo a caminar. Normalmente, Adrien sentiría celos del hombre, pero estaba sangrando, tal vez incluso muriendo. No había tiempo para celos. Tenía que recibir ayuda, y rápido. Creo que tu amigo tiene razón. Necesitas ir a un hospital. El adolescente negó con la cabeza, no, he tenido cosas peores. Esto no es nada. Aquella afirmación hizo reflexionar a Chad. ¿Qué podría ser peor que eso? Quizás deberíamos, tartamudeó la chica, pero el chico la interrumpió con un movimiento de cabeza.
Todos parecían comprender su deseo de no buscar ayuda. Especialmente el asiático. Lo cual lo confundía. ¿Por qué a este tipo, Wakanda, no le importaba este Alan? ¿Acaso existía algún tipo de tensión entre ellos? Parecían formar un buen equipo mientras luchaban, pero ahora, con uno gravemente herido, el otro simplemente lo provocaba. Extraño e innecesario. Chad se preguntaba cómo podrían llevar al chico al hospital lo suficientemente rápido. Fue entonces cuando lo comprendió. El chico gato se acercó a Ladybug y le puso una mano en el hombro. Verla sujetar el objeto con su rostro impreso lo hizo sonrojar levemente. Incluso se preguntó qué pensaría ella del modelo, su otro yo, Adrian Egrasty. Esa duda duró poco, al ver su expresión de miedo junto con la mancha de sangre fresca en su mejilla. Una mirada que jamás quiso ver en ella. Le destrozó el corazón. Tal vez debería usar el amuleto de la suerte, mi señora, sugirió. El insecto asintió. Ella endureció su rostro antes de lanzar el objeto al aire con el familiar grito de Miraculous Ladybug, y este se convirtió en una ráfaga de mariquitas. Se dispersaron por la ciudad y sus alrededores. Los rodearon a él, a Ladybug y a la víctima. Incluso se reunieron todas antes de atacar a Alan. Lo rodearon y Adrien pudo ver cómo su herida se cerraba y su ropa se remendaba. Cuando desaparecieron, todo volvió a la normalidad. Como siempre. Deep. Oyó el triste sonido que anunciaba que su dama debía partir. Sus ojos se dirigieron a Ladybug, quien se tapaba la oreja con la mano. Chasqueó la lengua con irritación antes de mirarlo a los ojos. Tengo que irme de aquí. Chad, ayuda a esta gente. Volveré. Como de costumbre, la chica lanzó su yo-yo lejos, esperando a que se enredara en algo antes de alejarse rápidamente. Quiso detenerla. Dios lo sabía. Pero no pudo. La chica no quería que él supiera su identidad y ella no quería saber la suya. Era un hecho con el que tenía que aprender a vivir. Eso no le impidió mirarla marcharse con una expresión nostálgica. Oyó susurros de los otros compañeros, gracias a sus oídos. Pero no le importó mucho. Además, parecían estar hablando de una especie de arca. Como un barco. Los ignoró hasta que un chillido llegó a sus oídos. El héroe con temática felina se giró y vio al adolescente de cabello blanco que sostenía a su compañera en brazos. La espada había desaparecido. Su brazo izquierdo, sin embargo, era una garra grande, larga y negra. Tenía algunos detalles plateados, pero nada más. Se preguntó cómo no se había dado cuenta. Al menos, la capa seguía ahí. Oye, ¿dónde estás? Iba a preguntar cuando el aspirante a pirata lo interrumpió. Lo siento, Kuroneko-chan, pero tenemos que coger un barco. Nos vemos. El hombre se giró y salió disparado hacia el edificio más cercano. Para su sorpresa, lo escaló como si nada. Sus ojos se posaron en el ángel, quien le dedicó una sonrisa de disculpa antes de desaparecer a toda velocidad usando esos extraños hilos. Chad echó un vistazo rápido a su alrededor y descubrió que el espadachín también había desaparecido. Sacó su fiel bastón y lo extendió, listo para marcharse. Pero antes, miró a Alia, que estaba absorta en su teléfono. Probablemente repasando el video que había grabado. Oye, llamó su atención. La vio iluminarse y abrir la boca, lista para bombardearlo con preguntas. Preguntas que probablemente no podría responder. Así que le interrumpió, atiende a la víctima. ¿De acuerdo? Ella parpadeó un par de veces antes de asentir. Él sonrió y echó a correr. El gato voló velozmente sobre los tejados parisinos. No tardó en divisar al cuarteto. Si alguien preguntaba, no fue por el pelo rojo del hombre ni por la larga melena azul de la asiática. No, fue por la capa blanca, blanca como la nieve, que ondeaba en el aire. Deslumbraba bajo la luz del sol que se desvanecía lentamente, pero era brillante y muy fácil de seguir. Corrían a gran velocidad y tuvo que esforzarse para alcanzarlos. Por suerte, con su bastón, pudo acercarse con facilidad. En cuanto el gato se acercó, les gritó, Esperen. ¿A dónde van? El ángel lo miró y pareció sorprendido. Apartó la vista y miró al pirata. Murmuraron algo y, de repente, una sonrisa burlona apareció en el rostro del pelirrojo. Una visión muy inquietante.
El pelirrojo miró al espadachín y se tapó la boca con las manos, amplificando así su voz. Kanda. Gritó. ¿Así que se llama Kanda? Pero yo creía que era Wakanda. El espadachín solo gruñó en señal de reconocimiento. Las siguientes palabras del hombre lo dejaron confundido y preocupado por su seguridad. ¿Crees que los gatos soportan a los insectos? ¿Qué clase de pregunta era esa? Le encantaban los insectos. Bueno, la mayoría. Al fin y al cabo, estaba enamorado de Ladybug. Aunque, en realidad, ella no era un insecto. Solo era bajita como uno. El espadachín sonrió. Otra visión inquietante. Se detuvo en seco y se giró hacia Chad. Alzó su espada y se colocó en posición. El gato finalmente aterrizó frente a ellos. Alarmado, levantó su bastón, como un florete. Su otro brazo estaba detrás de él, pero elevado cerca de su cabeza. Su pie derecho apuntaba hacia afuera, mientras que el izquierdo apuntaba hacia un lado. Giró el cuerpo hacia un lado. Primera ilusión. El espadachín colocó su espada de forma que se cruzara frente a él. Insectos del inframundo. Blandió su espada y de ella surgieron seres. Tenían ojos rojos llameantes y dientes afilados como dagas. Chad no había visto jamás algo tan sobrenatural. ¿Cómo era posible? La visión de los insectos lo tomó por sorpresa y, sin querer, dejó entrever su miedo. Volaron hacia él al unísono. Uno se aferró a su bastón y los demás lo rodearon. Todos con la intención de arrancarle un pedazo. Sacudiendo su bastón para quitarse la cosa de encima, gritó, «¡Quítate de encima!». Tuvo que esquivarlo para que los demás no se le echaran encima. En su pánico, no se dio cuenta de que lo dejaban atrás hasta que oyó un suave, «Lo siento». Apenas levantó la vista un segundo antes de que le mordieran el trasero. Miau.